Un auxiliar de vuelo le arrancó de los brazos al bebé del director ejecutivo negro y lo metió en el compartimento superior, pero la impactante razón de este acto dejaría atónita a toda la cabina. Lo que sucede a continuación te dejará sin palabras. Trató a un niño como si fuera equipaje, frío, descuidado, imperdonable. Si crees que el poder nunca debe excusar la crueldad, suscríbete ahora. El primer indicio de problemas llegó en el momento en que Leonard Cross agarró la correa de cuero del portabebés de su bebé. El estrecho pasillo de la cabina de primera clase parecía extenderse más de lo debido, y el parloteo apagado de los pasajeros que embarcaban se desvanecía bajo el suave zumbido de la ventilación del avión. Miles, con solo 8 meses, se removía inquieto, aferrándose con sus pequeñas manos a la suave tela de la manta que lo cubría. Leonard ajustó el portabebés con cuidado, movimientos pausados, como si cada gesto fuera a la vez un escudo y una señal de seguridad. Frente a él, Marcus Dren, de hombros anchos y mirada penetrante, observaba con la atención de quien debe detectar las amenazas antes de que se hagan visibles. Dean Harlan, el auxiliar de vuelo asignado a su sección, se acercó con un portapapeles en la mano, con paso firme, pero la mirada fija en Leonard un instante. «Señor, necesito que guarde sus objetos personales antes de que despeguemos», dijo Dean con un tono cortante, formal hasta la frialdad. Leonard asintió cortésmente, acercando la pañalera compacta a sus pies. «Entendido», respondió con tono sereno, con palabras elegidas para desviar la conversación en lugar de invitarla. Pero Dean no cambió de tema inmediatamente. Su mirada pasó de Leonard a Miles, luego volvió a mirarlo, y había algo en esa mirada, algo que no era del todo profesional. Marcus también lo notó. El leve entrecerrar los ojos fue la única señal. Dean finalmente se dio la vuelta, anotando algo en su portapapeles antes de caminar por el pasillo, con los hombros erguidos como si cargara con un juicio tácito. Leonard exhaló lentamente, obligándose a retomar el ritmo de su plan original. Concentrarse en la próxima reunión con inversores, evitar fricciones innecesarias y llegar a West Ham sin incidentes. Sacó un elegante expediente negro de su maletín y lo abrió para revisar los complejos diagramas técnicos que contenía. El suave movimiento de los pasajeros que embarcaban continuaba a su alrededor, pero la atmósfera en su sección se sentía sutilmente alterada, como si la temperatura hubiera bajado unos grados. Marcus se inclinó ligeramente hacia él, hablando en voz baja. «¿Lo captaste?» Su voz era casual, pero la fuerza de la pregunta no. Leonard no levantó la vista de la página. «Lo capté. No vale la pena montar una escena antes del despegue». Su tono era tranquilo, pero con un ligero trasfondo de firmeza. Hacía tiempo que había aprendido que no toda provocación merecía una respuesta inmediata, especialmente en espacios públicos donde la percepción podía ser tan peligrosa como la intención. Dean pasó de nuevo unos minutos después, esta vez sin decir palabra. Aún así, su paso disminuyó imperceptiblemente cerca del asiento de Leonard, y una leve sonrisa burlona se dibujó en sus labios antes de girarse hacia la cocina. Leonard levantó la vista brevemente, captando el final de esa expresión, archivándola en la silenciosa bóveda de su mente donde guardaba esos detalles para más tarde. La voz del capitán irrumpió en la cabina, un suave barítono anunciando las comprobaciones previas al vuelo y la salida a tiempo. Leonard escuchó a medias, con la atención dividida entre la información en su regazo y el leve y persistente zumbido de inquietud que se había apoderado de él. No era solo el comportamiento de Dean, era su porte, el control deliberado de sus expresiones faciales, como si cada una fuera una máscara elegida para causar efecto. Miles se movió de nuevo, emitiendo un pequeño gemido que Leonard apaciguó con un suave balanceo. Los ojos abiertos del bebé recorrieron el espacio desconocido, fijándose en las luces del techo y los accesorios de cromo pulido. Leonard le dio un suave beso en la sien a su hijo, asentándose en ese simple acto. Mientras los últimos pasajeros ocupaban sus asientos, Dean regresó una vez más, inclinándose ligeramente hacia Leonard mientras revisaba el compartimento superior. ¿Todo seguro aquí?, preguntó con palabras educadas, pero con un tono que casi podía pasar por escepticismo. Leonard sostuvo su mirada esta vez, sosteniéndola un instante más de lo necesario. «Lo es», dijo con voz serena. Por primera vez, la expresión de Dean vaciló,
un destello tan fugaz que podría haber sido imaginado antes de enderezarse y seguir adelante. La mirada de Marcus se cruzó con la de Leonard al otro lado del pasillo, un silencioso intercambio de reconocimiento. Los motores comenzaron su rugido sordo mientras el avión se preparaba para el retroceso y las luces de la cabina se atenuaron hasta convertirse en un tenue resplandor. Leonard cerró el expediente y lo dejó en su regazo, consciente de que las próximas horas podrían exigirle más atención que la reunión que se avecinaba. El aire se sentía diferente ahora, como si se hubieran trazado los límites de la cortesía, invisibles pero comprendidos. En lo más profundo de su mente, un viejo instinto se agitaba, una discreta disposición, la clase de instinto perfeccionado durante años de navegar por salas de juntas, negociaciones y los campos de batalla más sutiles donde la percepción podía convertirse en un arma. La reunión en West Ham seguía siendo su destino, pero presentía que otra contienda se gestaba, una que se desarrollaría mucho antes de que llegaran a la pista. Algunas tormentas no vienen con nubes de advertencia, se esconden a simple vista. Dean regresó por fin, con pasos pausados, un leve chirrido en el suelo pulido del pasillo marcando cada paso. En su mano tenía la botella que Leonard le había pedido. Solo el vapor que salía de su borde delataba lo irrazonablemente caliente que estaba. Dean se la ofreció con una sonrisa forzada, de esas que no eran exactamente una sonrisa, sino más bien un desafío silencioso. La mirada de Leonard pasó brevemente de la botella al rostro de Dean. Sin decir palabra, la aceptó, bajando la mirada para disimular el pequeño nudo de irritación que se le apretaba en el pecho. Podía sentir la mirada atenta de Marcus desde el otro lado del pasillo, aguda y evaluadora, como si leyera cada tic en la expresión de Dean. Leonard movió a Miles en sus brazos, acunando al bebé más cerca mientras probaba la temperatura del agua contra el interior de su muñeca. El ardor fue inmediato. Inhaló lentamente por la nariz, forzando la calma, y tomó una taza para servir un poco, dejándola enfriar. El suave zumbido de los motores llenó el espacio entre las conversaciones murmuradas de los pasajeros cercanos. Algunos se detuvieron a media frase para mirar, con la curiosidad atenuada por la etiqueta de fingir que no miraban. Justo cuando Leonard levantaba el biberón frío para alimentar a su hijo, Dean pasó de nuevo, rozando con el hombro el borde del asiento de Leonard. Con un movimiento rápido y descuidado, golpeó el antebrazo de Leonard. El biberón se tambaleó, casi volcándose hacia Miles. Por reflejo, Leonard lo estabilizó con un movimiento rápido y preciso. Sus nudillos blanquearon al apretarlo con más fuerza. El bebé se sobresaltó, pero no lloró, aunque Leonard sintió el temblor en sus deditos. Dean no aminoró el paso ni se disculpó. Siguió caminando. El más leve giro de cabeza revelaba una sombra de satisfacción en su rostro. Marcus se inclinó ligeramente hacia adelante, en voz baja pero firme. «Ya lo vi». Siguió a Dean por el pasillo con la mirada, apretando la mandíbula como si se guardara palabras que en ese momento era mejor no decir. Leonard negó levemente con la cabeza. Aún no había confrontación. No allí. No ahora. La presencia de Dean pareció multiplicarse después de eso. Se movía por la cabina con una soltura que parecía ensayada, deteniéndose un instante de más al pasar junto a la fila de Leonard. A veces su mirada se deslizaba hacia Miles, otras hacia las manos de Leonard, como buscando una reacción. Cuando no estaba cerca, Leonard podía oír el tenue murmullo de su voz desde la cocina, interrumpido por breves carcajadas compartidas con otro miembro de la tripulación. El tono era demasiado agudo, la cadencia demasiado cómplice. El avión se mecía suavemente en una bolsa de aire, pero a Leonard le pareció más pesado que antes. El pasillo se estrechaba en su mente, acercándose con cada paso de Dean. Leonard ajustó la manta de Miles, colocándola con cuidado bajo la barbilla del niño. Fue un gesto sencillo, pero sus movimientos eran mesurados, su respiración firme. El control era su escudo, y perderlo ahora solo le daría a Dean una ventaja. Dean pasó de nuevo, esta vez sosteniendo la mirada de Leonard por una fracción de segundo más de lo que la cortesía permitía. Esa mirada, ni cálida ni neutral, transmitía un mensaje que no necesitaba palabras. Leonard sostuvo su mirada el tiempo suficiente para reconocerla antes de apartar la mirada, reacio a dar más. A su alrededor, la vida en la cabina continuaba, las páginas de las revistas pasando, el suave repiqueteo del recordatorio del cinturón de seguridad,
el zumbido sordo de los motores, pero para Leonard la atmósfera había cambiado. Ya no era solo un vuelo. La distancia entre la paciencia y el orgullo se estrechaba, el aire se densificaba con algo tácito pero inevitable. En el fondo de su mente, ya podía presentir el momento en el que esa hostilidad silenciosa se rompería, cuando las líneas se cruzarían sin dudarlo. Se siente cuando alguien está a punto de cruzar una línea de la que no puede salir. Leonard acababa de levantar la pañalera hacia el compartimento superior cuando Dean Harlan entró como una puerta que se cierra, bloqueando por completo el estrecho pasillo. Sin palabras, sin advertencia, solo la repentina y estremecedora intrusión de su presencia. Entonces, con un movimiento rápido e impulsivo, las manos de Dean se lanzaron hacia adelante, agarrando a Miles con tanta fuerza y brusquedad que arrancó un grito de sorpresa de las filas circundantes. El diminuto cuerpo del bebé se sacudió en su agarre, y un llanto se escapó antes de que Leonard pudiera comprender lo que estaba sucediendo. «¡Bájalo!». La voz de Leonard atravesó el murmullo de la cabina, tan aguda que hizo que varias cabezas se giraran, pero Dean no aminoró el paso. Tenía la mandíbula apretada, la mirada fija al frente, ignorando la orden mientras pasaba junto a Leonard hacia el pasillo. El zumbido controlado del avión pareció desvanecerse bajo el latido en los oídos de Leonard. Desde el otro lado del pasillo, Marcus Dren reaccionó al instante, incorporándose a medias de su asiento con instinto protector. Pero antes de que pudiera acercarse, otro tripulante, más alto y de hombros anchos, se interpuso en su camino. «Señor, siéntese», advirtió con un tono de autoridad, aunque un leve tono de dureza lo hacía parecer una amenaza. Interferir con las operaciones de vuelo es un delito federal. La deliberada elección de palabras fue como un disparo de advertencia. Marcus entrecerró los ojos, apretó los puños a los costados, pero se quedó paralizado, calculando. Dean no perdió el paso. Llegó al compartimento superior más cercano y abrió el pestillo con un chasquido metálico. El sonido fue más fuerte de lo debido en la reducida cabina, como un disparo en una biblioteca. Las conversaciones se interrumpieron a media frase. Algunos pasajeros tenían los teléfonos medio levantados, sin saber si grabar o intervenir. Sin mirar atrás, Dean levantó a Miles y lo metió en el compartimento. El llanto asustado del bebé quedó amortiguado por el espacio reducido, un sonido que le quemó los pulmones a Leonard. La visión era tan surrealista, tan violentamente errónea, que por un instante el tiempo pareció fragmentarse. Los límites del mundo se estrecharon hasta la pequeña abertura cuadrada por donde se filtraban los llantos de su hijo. El penetrante olor a plástico y aire viciado se mezclaba con el penetrante sabor metálico del pánico. El cuerpo de Leonard se movió hacia adelante por instinto, pero el pasillo estaba estrecho, y su mente oscilaba entre la rabia y el filo de la navaja. Un movimiento en falso y Dean podría cerrar la basura de golpe, o algo peor. Cada músculo de sus piernas se tensó con el impulso de seguir adelante, de abrir la puerta de un tirón, pero el riesgo de agravarse en el segundo equivocado era tan real como el peligro mismo. Jadeos y maldiciones susurradas se transmitían como estática entre los pasajeros. Un hombre de negocios en la segunda fila, de mediana edad, con las sienes canosas, se levantó a medias de su asiento, con la boca entreabierta como si fuera a hablar. Dean giró la cabeza lo justo para que sus miradas se cruzaran, y lo que vio en su expresión lo hizo volver a sentarse, con las manos cruzadas sobre el regazo. Las manos de Leonard se aferraron al reposabrazos hasta que sus nudillos palidecieron. El corazón le latía con fuerza en los oídos, cada latido más fuerte que el anterior. Podía sentir el peso de todas las miradas en la cabina, observándolo a él, observando a Dean, esperando a ver qué pasaba. La vibración constante del avión bajo sus pies parecía sincronizarse con el pulso que latía en sus venas. Dean se quedó de pie junto al compartimento como un centinela, su postura desafiando a Leonard a moverse. Sus labios se crisparon, no exactamente una sonrisa, pero lo suficiente como para que a Leonard se le revolviera el estómago. No era descuido, era un desafío, agudizado por la certeza de que cada segundo que Miles permanecía allí arriba profundizaba la humillación, la impotencia. La mirada de Leonard se desvió brevemente hacia Marcus, quien permanecía tenso en su asiento, con los hombros rígidos, y el otro tripulante aún plantado entre ellos. La mirada de Marcus se mantuvo firme, un mensaje tácito. Espera la oportunidad adecuada.
Leonard se tragó el fuego que sentía en el pecho, pensando a toda velocidad en cada posible movimiento, cada posible contraataque. Desde las últimas filas resonó un leve tintineo metálico. Un pasajero se abrochaba el cinturón, pero apenas lo percibió. Leonard solo podía oír el grito de Miles, tembloroso e irregular, cada interrupción en el sonido como una fractura en su compostura. El mundo exterior a ese grito no importaba, ni la tripulación, ni los pasajeros, ni la altitud. Solo el hecho de que su hijo estaba dentro de ese contenedor y tenía segundos para decidir cómo sacarlo sin empeorar las cosas. La postura de Dean no vaciló, pero Leonard notó un leve destello en los ojos del asistente. Un cálculo momentáneo, como si estuviera calculando cuánto debía presionar antes de que la situación se le escapara de las manos. Leonard inhaló lenta y profundamente, cada respiración deliberada. Sus ojos no se apartaron de los de Dean, y tras ellos se encontraba la verdad serena e inquebrantable de que, pasara lo que pasara, este hombre había cruzado una línea sin retorno. A veces la lucha por la vida comienza en el latido del corazón. Leonard se abalanzó hacia adelante, sus zapatos presionando con fuerza contra la estrecha alfombra del pasillo. Pero Dean retrocedió un paso, un movimiento deliberado, casi burlón. La mano derecha del asistente flotaba a escasos centímetros del pestillo del compartimento superior, con los dedos curvados como si estuviera a punto de cerrarlo de golpe. La bisagra metálica crujió levemente por la tensión, un sonido que cortó el aire pesado de la cabina. El calor se sentía antinatural, en parte miedo, en parte rabia y en parte la calidez viciada del aire recirculado, que de repente parecía demasiado denso para respirar. Desde detrás de Leonard, la voz de Marcus irrumpió, aguda y autoritaria. «Suelta al bebé, ahora». Las palabras resonaron en la cabina como un látigo, pero el tripulante que bloqueaba a Marcus no se inmutó. Se inclinó cerca de su oído, en voz baja, cada palabra impregnada de amenaza. «Siéntense, o ambos terminarán atados». El desafío no fue gritado, lo pronunció con seguridad, como si ya hubiera decidido su destino. 3 filas atrás, un pasajero más joven aferraba su teléfono con fuerza. Sus manos temblaban lo suficiente como para hacer oscilar la cámara. Se inclinó hacia el hombre a su lado y susurró. «Sigue grabando. No pares. Pase lo que pase». La silenciosa urgencia en su tono se extendió por el pequeño espacio, y Leonard la captó lo justo para saber que el momento estaba siendo capturado. Esa certeza endureció su determinación. La mirada de Leonard se fijó en la de Dean. El pasillo entre ellos era un campo de batalla silencioso. Exteriormente, la expresión de Leonard era serena, pero tras ella se escondía una tormenta. Cada latido de su corazón era un tambor de advertencia. La sonrisa de Dean, tan segura momentos antes, flaqueó bajo el peso de esa mirada. Sus ojos se movieron rápidamente por una fracción de segundo, delatando un destello de inquietud. El avión traqueteó suavemente al llegar las primeras turbulencias. Las luces del techo se balancearon levemente, proyectando sombras inquietas que danzaban sobre rostros tensos por la anticipación. Entonces, la voz del capitán crepitó por el intercomunicador, incorpórea pero autoritaria. «Toda la tripulación, regresen a sus posiciones inmediatamente. Asegure la cabina por turbulencias». La orden quedó suspendida en el aire, obligando a Dean a vacilar. Su postura se relajó, no mucho, pero lo suficiente para que Leonard viera la oportunidad. El sordo ruido bajo sus pies se intensificó, y las vibraciones recorrieron el suelo hasta las piernas de Leonard. Era el sonido de una oportunidad que se formaba. Dio un paso adelante, acortando la distancia paso a paso. El pasillo se sentía aún más estrecho ahora. Las rodillas y los codos de los pasajeros se retiraban instintivamente, como para despejar el paso. Cada movimiento era deliberado. No le daría a Dean la satisfacción de verlo arremeter imprudentemente. Los hombros de Dean se tensaron. Los músculos de su mandíbula se flexionaron como preparándose para el impacto. Cuando Leonard se detuvo justo antes de él, el espacio entre ellos se llenó de promesas tácitas. Se inclinó ligeramente, su voz tan baja que fue ahogada por el zumbido de los motores. No había temblor en ella, ningún atisbo de desesperación, solo un peso firme y preciso en cada sílaba. «Vas a desear no haber tocado nunca a mi hijo». La turbulencia sacudió el avión lo suficiente como para que Dean perdiera el equilibrio.
Extendió la mano para apoyarse en el compartimento superior, apretando los dedos en el pestillo, pero esa pequeña pausa fue todo lo que Leonard necesitó. Sin decir palabra, dio un paso adelante, con un movimiento pausado y firme. La tensión en sus hombros delataba la tormenta que se ocultaba bajo su sereno exterior. Sus ojos se clavaron en el pestillo, y con un giro firme, éste cedió. La puerta del compartimento se abrió con suavidad, revelando a Miles acurrucado contra la oscura tela del interior, con su pequeño cuerpo temblando, sus llantos agudos e irregulares en el aire reciclado de la cabina. Leonard contuvo la respiración. Su instinto lo impulsaba a abrazar a su hijo antes de que pudiera ocurrir algo más. Con un movimiento suave, Leonard extendió la mano y alzó a Miles en brazos, sujetándolo con una fuerza que denotaba comodidad y protección inquebrantable. Los llantos del bebé se extendieron por el pasillo, atrayendo miradas de sorpresa y murmullos apagados de los pasajeros cercanos. El sonido atravesó el zumbido de los motores, una nota cruda y sin filtro de miedo que hizo que el momento fuera imposible de ignorar. Dean se quedó a centímetros de distancia, su expresión pasando de una satisfacción petulante a algo más difícil de interpretar, una máscara cautelosa con un destello de incertidumbre. Apretó la mandíbula, pero no hizo ningún movimiento para reclamar al niño. Marcus apareció casi al instante, interponiéndose entre Leonard y Dean, con su corpulenta figura bloqueando cualquier intento de contacto. Su postura era defensiva, con los hombros erguidos y la barbilla ligeramente levantada, la silenciosa promesa de un hombre que no permitiría una segunda violación. La mirada de Dean se movió rápidamente entre ellos, con una leve y controlada sonrisa tirando de las comisuras de sus labios, pero el desafío en sus ojos no se desvaneció. Se ajustó la manga del uniforme con innecesaria precisión, como para recuperar el control, pero el acto solo profundizó la sensación de actuación. A su alrededor, la cabina había pasado de la observación pasiva al silencio. Varios pasajeros sostenían sus teléfonos en alto, el suave clic de los obturadores de las cámaras llenaba el aire. Un hombre en la segunda fila se inclinó hacia un lado para un mejor ángulo, con el ceño fruncido en señal de concentración. Un pasajero más joven en la quinta fila le susurró a su compañero de asiento, sin bajar el teléfono en ningún momento, con la mirada moviéndose entre la pantalla y la escena que se desarrollaba ante él. Los murmullos crecieron, mitad indignación, mitad incredulidad, transportados por el aire viciado como una marea baja. Leonard ajustó la manta de Miles, metiéndola con cuidado bajo la barbilla del niño, mientras murmuraba palabras demasiado suaves para que nadie más las oyera. El llanto del niño comenzó a disminuir, aunque el estremecimiento ocasional de su pequeño cuerpo delataba lo profundamente perturbado que el momento lo había perturbado. Leonard no apartó la mirada de Dean, ni una sola vez. Su mirada era fija, sin pestañear, como la de un hombre que memoriza cada detalle para un ajuste de cuentas aún por venir. Dean fue el primero en apartar la mirada. Giró sobre sus talones, dirigiéndose a la cocina con esa misma sonrisa forzada estampada en el rostro, la clase de sonrisa que podría convencer a un observador desprevenido, pero no engañaba a nadie allí. La tensión en sus hombros contaba otra historia, la de un hombre que se retiraba sin admitir la derrota. Al desaparecer en el estrecho espacio delantero de la cabina, Marcus se movió ligeramente, manteniendo su posición de barrera, pero ladeando la cabeza lo justo para hablar con Leonard. «Ahora lo tienes. Eso es lo que importa», dijo Marcus en voz baja y firme, pero sus ojos se posaron en la grabación de los pasajeros, un silencioso reconocimiento de que habían obtenido algo más. «Pruebas». Leonard asintió con la cabeza, con expresión indescifrable, pero en su interior sus pensamientos fluían con rapidez. Este incidente ya no se limitaba a los confines de la primera clase. Había pasado al ámbito de algo más grande. Un suceso con testigos, grabaciones y una narrativa difícil de silenciar. El zumbido de los motores parecía más fuerte ahora, como si el propio avión contuviera la respiración. Movió a Miles ligeramente, sintiendo el latido del bebé contra su pecho. A su alrededor, el aire transportaba una mezcla de conmoción, indignación y una creciente certeza entre los pasajeros de haber visto algo que nunca debería haber sucedido. Leonard dejó que el peso de esa conciencia se asentara. Sabía que la verdad tenía una forma de crecer cuando suficiente gente la veía, y esta verdad acababa de ser plantada. El momento ya no se trataba del tranquilo consuelo de recuperar a su hijo, se trataba de qué se haría con la prueba que ahora circulaba.
Dean podría haberse marchado, pero Leonard sabía que la lucha apenas comenzaba. Apretó su agarre sobre Miles, sin dejar de observar la puerta de la cocina, como si esperara que el asistente reapareciera en cualquier momento. Los teléfonos seguían grabando. Los pasajeros seguían mirando, y Leonard seguía planeando. Algunos momentos no solo se viven, se graban en la historia y la memoria por igual. La voz del capitán crepitó por el intercomunicador, anunciando que todos los servicios a bordo se suspendían debido a una turbulencia inesperada. Las palabras eran tranquilas, pero Leonard sintió el vacío en ellas. No eran una advertencia sobre el clima, eran un escudo para algo más. El leve balanceo de la cabina apenas alcanzaba para agitar un vaso de agua, pero se usaba para ocultar la repentina tensión que se había instalado en el avión. Dean Harland desapareció en la cocina, con pasos rápidos y entrecortados, dejando tras de sí un rastro invisible de hostilidad. Desde el estrecho pasillo, Leonard captó tenues murmullos que se filtraban tras la cortina de la cocina, bajos, agudos y urgentes, cada palabra demasiado baja para ser descifrada, pero lo suficientemente fuerte como para confirmar su sospecha. Ya estaban construyendo una historia. Marcus, sentado a solo un paso de distancia, se inclinó tanto que Leonard pudo sentir el susurro rozando su oído. Tenemos que cerrar esto de inmediato. Pruebas, testigos, todo antes de que intenten tergiversarlo. Su tono era bajo pero firme, la voz de alguien que había participado en suficientes negociaciones hostiles como para saber que el juego ya estaba en marcha. Desde el otro lado del pasillo, el joven pasajero con el teléfono, con el cabello oscuro cayéndole sobre los ojos y las manos tensas alrededor del dispositivo, llamó la atención de Leonard con un discreto asentimiento. Se removió en su asiento, ocultando la pantalla como si guardara un tesoro. «Lo grabé todo», murmuró cuando Leonard se inclinó ligeramente hacia él, con la voz apenas más alta que el zumbido de las luces de la cabina. «Lo tendrás en cuanto aterricemos». Sus dedos se apretaron sobre el teléfono, con los nudillos pálidos, como si comprendiera el peso de lo que llevaba. Leonard asintió lentamente con la mirada fija. En ese momento su mente ya estaba en marcha, calculando no solo cómo asegurar la grabación, sino también cómo evitar que la aerolínea la confiscara con el pretexto de seguridad de los pasajeros o protocolo de seguridad. Conocía a las empresas. Sabía lo rápido que se podía enterrar la verdad si no se protegía en cuanto salía a la luz. El suave aleteo de la cortina de la cocina interrumpió sus pensamientos. Dean reapareció, con expresión tensa, pero su postura destilaba una compostura forzada. A su lado había otro miembro de la tripulación, mayor, con canas en el pelo y la calma que le proporcionaban años de servicio al cliente. Su voz era baja y uniforme, pero cada palabra sonaba hueca. «Señor», empezó, «le pedimos disculpas por cualquier malentendido anterior». Leonard no se movió. No respondió. Su silencio era deliberado, de esos que hacen el espacio más pesado y alargan los segundos hasta convertirlos en algo insoportable. Sabía que las palabras, una vez dichas en momentos como este, podían ser manipuladas, reformuladas, retorcidas hasta que ya no pertenecían a quien las pronunciaba. Cada sílaba que eligiera a partir de ahora tendría un peso estratégico, y en ese momento el silencio era más valioso que las palabras. Los ojos de Dean parpadearon, dirigiéndose a Miles, que ahora estaba acurrucado en los brazos de Leonard. El bebé había dejado de llorar, pero un leve temblor aún recorría sus pequeñas manos, cada pequeño escalofrío como un eco silencioso de lo que acababan de hacerle. El pulgar de Leonard trazó un círculo lento y constante sobre la espalda del chico, tanto para calmarlo como para tranquilizarse. Apretó la mandíbula, la única señal visible de la tormenta que se avecinaba bajo la superficie. La cabina a su alrededor se había movido de forma casi imperceptible. Los pasajeros, que antes habían sido observadores silenciosos, ahora seguían cada movimiento entre Leonard y la tripulación. Un hombre de negocios de la primera fila se inclinó sutilmente hacia el pasillo, con los ojos entrecerrados. El joven con el teléfono lo tenía listo, con el pulgar sobre la pantalla. Incluso aquellos que no se atrevían a hablar parecían haberse unido a Leonard, unidos no por las palabras, sino por el simple e innegable instinto de apoyar a los agraviados. Dean retrocedió un poco,
como si fuera consciente de que todas las miradas estaban puestas en él. Su sonrisa burlona había desaparecido, reemplazada por una rigidez en los hombros que delataba incomodidad. El tripulante de mayor edad asintió con fuerza antes de retirarse a la cocina, y Dean lo siguió. Su partida dejó un tenue silencio que oprimía el aire. Leonard permaneció donde estaba, con la mirada fija, planeando mentalmente los próximos pasos. Este incidente había traspasado los límites de la violación personal, había entrado en el territorio del registro público, y allí era donde pretendía mantenerlo. Ajustó la manta de Miles con una mano, con la otra acunando al niño cerca, sin apartar la atención del espacio donde Dean había desaparecido. En su pecho, el latido de su corazón se ralentizó hasta convertirse en algo controlado, deliberado. Lo que viniera después sucedería en sus términos, no en los de ellos. A su alrededor, el silencio ya no era pasivo, sino que observaba, esperaba, listo para dar testimonio. Cuando la verdad empieza a reunir aliados, las paredes empiezan a debilitarse. La voz de Dean cortó el zumbido de la cabina como una fina cuchilla. El espacio de almacenamiento de primera clase es para equipaje, no. No terminó la frase, pero la pausa fue deliberada, cargada de implicación. El aire circundante pareció tensarse. Los pasajeros en los asientos cercanos se removían con inquietud, mirando entre Leonard y el asistente como si esperaran el siguiente movimiento en un partido que no entendían del todo. Leonard, sentado con Miles firmemente acunado en un brazo, no respondió con palabras. En cambio, levantó lentamente la mano libre, con la palma hacia afuera y los dedos quietos, hasta que la voz de Dean se le atascó en la garganta. El gesto no fue apresurado. Fue preciso, una forma controlada de romper la tensión, y silenció a más que solo a Dean. Incluso el hombre mayor del 4A, que fingía leer su revista, la bajó para observar. Marcus, sentado al otro lado del pasillo, lo vio como lo que era, una silenciosa declaración de autoridad. La sonrisa de Dean se desvaneció, las comisuras de sus labios se crisparon como si estuviera decidiendo si presionar más. Leonard se recostó en su asiento, con la mirada fija en el asistente. Su respiración era regular, pero sus pensamientos fluían con rapidez. Podía sentirlo en el ritmo de la cabina, en la sutil coreografía de la tripulación moviéndose entre los pasajeros, susurrando, intercambiando miradas. No solo servían, se sincronizaban. Se estaba construyendo una narrativa, una donde las acciones de Dean serían suavizadas, replanteadas, quizás incluso borradas. Leonard sabía exactamente cómo funcionaban estas cosas. La historia siempre comenzaba donde los poderosos decidían, a menos que alguien les arrebatara ese poder. El teléfono de Marcus vibró una vez, y luego otra. Cada pulsación una actualización silenciosa de los mensajes que enviaba a West Ham. Su contacto allí, un experto en control de crisis corporativas, ya estaba pidiendo los nombres de los pasajeros y los números de asiento. La mirada de Leonard se desvió brevemente hacia Marcus, captando el asentimiento casi imperceptible que indicaba que los preparativos estaban en marcha. Dean, quizás sintiendo que se le escapaba el momento de retomar el control, dio medio paso al frente. «Si me dejas, ya has hecho suficiente», dijo Leonard en voz baja, pero con la fuerza justa para detener las palabras. No había rastro de pánico, ni prisa por llenar el silencio posterior. Era el tipo de voz que dejaba a otros dudando si desafiarla o retirarse. Dean optó por la retirada, girándose ligeramente hacia la cocina, pero ladeó la cabeza lo justo para indicar que esto no había terminado. Leonard movió a Miles en brazos, con la cabeza del bebé apoyada bajo su barbilla. El peso le recordó lo que estaba en juego. No se trataba solo de una confrontación pública. Se trataba de asegurar que el hijo de nadie más corriera peligro por ego o prejuicios. Y cuanto más lo pensaba, más se daba cuenta de que este incidente podía tener un propósito mayor, no solo proteger a su propia familia, sino arrojar luz sobre un sistema construido para ocultar la arrogancia tras sonrisas de servicio al cliente. La tensión en el aire no se desvaneció. De hecho, se hizo más densa con el paso de los minutos. Las conversaciones fueron breves y cautelosas. El tintineo del hielo en los vasos al fondo de la cabina parecía extrañamente fuerte, el tipo de ruido que suple las palabras que la gente teme pronunciar en voz alta. Leonard seguía con la mirada a cada miembro de la tripulación a su paso, observando quién lo evitaba, quién lo miraba y luego se alejaba rápidamente.
Catalogaba las expresiones como quienes cuentan las cartas en una mesa de póker. Al otro lado del pasillo, Marcus inclinó sutilmente su teléfono, captando en la pantalla oscura el reflejo de Dean inclinándose hacia otro asistente en la cocina. El tenue murmullo de sus voces no le llegó, pero el lenguaje corporal lo decía todo. Pequeños gestos, miradas rápidas hacia Leonard y una leve y brusca negación con la cabeza. Leonard ajustó su postura, enderezando la espalda como si se preparara para una partida de ajedrez. Cada movimiento a partir de ahora importaba. No podía deshacer lo ya hecho, pero sí podía decidir cómo sería recordado. Esto ya no era una situación reactiva, era un avance calculado. Dean reapareció brevemente, pasando sin detenerse, pero la mirada de reojo que dirigió a Leonard contenía una mezcla de desafío y cautela. Era la mirada de alguien que había subestimado a su oponente, y ahora no estaba seguro de qué cartas le quedaban por jugar. La mente de Leonard funcionaba como un reloj. Controlar a los testigos, preservar las pruebas, evitar el aislamiento. Ya había luchado contra estrategias corporativas. La clave era asegurarse de que la oposición nunca dictara el cronograma. La aerolínea querría la primera versión oficial de los hechos, cuidadosamente redactada, diseñada para desviar la compasión de la verdad. Él pretendía adelantarse. Mientras el avión volaba suavemente hacia West Ham, la escena se sumió en un silencio engañoso. Algunos pasajeros reanudaron la lectura o cerraron los ojos, pero otros mantuvieron la atención fija en la fila de Leonard, como si comprendieran que algo significativo había cambiado. Leonard miró una vez más a Marcus, cuyo sutil gesto de aprobación confirmó que el equipo de tierra estaría listo en cuanto aterrizaran. No necesitaba consuelo, sino la confirmación de que el tablero estaba listo, los primeros pasos dados. De ahora en adelante, cada paso sería deliberado, cada palabra elegida para tener peso en las próximas horas. En cada batalla, pensó Leonard mientras miraba hacia la cocina donde Dean había desaparecido, el vencedor es quien decide dónde empieza la historia. Obligó a un bebé negro a subirse a un compartimento superior, seguro de que su estatus y su silencio lo protegerían. Si cree que todo abuso debe ser respondido, suscríbase, la justicia empieza aquí. La voz del capitán irrumpió por los altavoces de la cabina, firme y formal, con un deje de tensión. Damas y caballeros, a su llegada a West Ham, nos recibirá personal de seguridad debido a un incidente con pasajeros. El anuncio se hizo sin nombrar a nadie, pero Leonard sintió el peso de sus implicaciones sobre él como una mano fría. Reconoció la maniobra al instante. Era un ataque preventivo, diseñado para incriminar a la víctima incluso antes de que las ruedas del avión tocaran la pista. Entrecerró los ojos ligeramente, aunque su rostro no delataba alarma. Al otro lado del pasillo, Marcus se inclinó hacia adelante, hablando en un tono bajo y pausado, dirigido solo a Leonard. Intentarán separarnos de los testigos en cuanto bajemos del avión. Necesitamos controlar las grabaciones y las declaraciones antes de que tengan la oportunidad de manipularlas. Sus palabras fueron cortantes, cada una con la agudeza de la urgencia. Leonard asintió levemente, reconociendo el plan sin desviar la mirada hacia Dean. El zumbido de los motores se intensificó a medida que el tren de aterrizaje comenzaba a descender, un golpe sordo que resonaba bajo el suelo de la cabina. El repentino cambio de tono pareció intensificar cada sonido, el roce de la ropa, el leve tintineo de un vaso de agua, la respiración superficial de los pasajeros cercanos que hasta entonces habían sido observadores silenciosos. Por el rabillo del ojo, Leonard vio movimiento. Un hombre en el asiento 3B, de mediana edad, con expresión serena y una calma indescifrable, se inclinó ligeramente hacia él. Su voz era tranquila pero firme. Me llamo Owen Crail. Soy investigador legal fuera de servicio. Lo vi todo. Puedo testificar. No hubo un gesto grandilocuente, ni un tono dramático, solo una clara oferta de apoyo envuelta en una discreta confianza. Leonard lo miró a los ojos, percibiendo la sinceridad en ellos. «Te lo agradezco», respondió en voz baja, pero con la carga del respeto genuino. «Guarda tu cuenta hasta que nos vayamos de la tripulación». Owen asintió, sacando una pequeña tarjeta de visita de su chaqueta y pasándola discretamente a la palma de Leonard. El intercambio fue sutil, inadvertido para quienes no lo buscaban. Dean apareció de nuevo, caminando por el pasillo con la precisión mecánica de la rutina, pero su lenguaje corporal lo delataba. Tenía los hombros rígidos,
y aunque evitaba la mirada de Leonard, la ligera tensión en su mandíbula lo decía todo. Pasó sin decir palabra, pero el aire entre ellos se sentía cargado, como si la confrontación aún flotara como estática en el espacio que compartían. Leonard acomodó a Miles en sus brazos, la pequeña mano del niño agarrando la tela de su camisa. El instinto protector en él resurgió, no solo como padre, sino como un hombre que comprendía que lo que sucediera a continuación podría determinar si la justicia vivía o moría en ese estrecho pasillo de civilidad fabricada. El avión inició su descenso final. Las luces parpadearon brevemente al cambiar la presión de la cabina. Marcus se irguió en su asiento, con la postura de alguien preparándose para el impacto, no desde el aterrizaje, sino desde el momento en que cruzaron la pasarela y se adentraron en el caos orquestado que les aguardaba. La mente de Leonard ya estaba dando forma a las primeras palabras que les diría al equipo de tierra. Debían ser precisas, controladas e inquebrantables, el tipo de declaración que atravesara el ruido y estableciera la verdad antes de que la aerolínea pudiera inundar la sala con su versión. Inhaló lentamente, grabando la frase en su memoria. A través de la ventana ovalada, las luces de West Ham se extendían abajo, brillando en manchas dispersas contra la oscuridad. Los motores rugían con más fuerza, la pista se acercaba cada segundo. Leonard apretó más a Miles, no por miedo, sino por determinación. La cabina parecía contener la respiración, como si la tensión colectiva de todos a bordo esperara el momento de desahogarse. Dean llegó a la cocina y desapareció de la vista, dejando tras sí una estela invisible de inquietud. Leonard no lo siguió con la mirada. Su mirada estaba fija hacia adelante, hacia la delgada línea que separaba la cabina del mundo exterior, donde la verdad tendría su primera oportunidad real de respirar. Los neumáticos chirriaron suavemente contra la pista. El avión se estremeció al reducir la velocidad. El pulso de Leonard se estabilizó, no por calma, sino por la preparación. Cada músculo de su cuerpo estaba alineado con el único objetivo de bajar del avión en sus propios términos, no como lo había planeado la aerolínea. Cambió a Miles de brazo, miró brevemente a Marcus y luego desvió la mirada hacia Owen en el 3B. Ambos sabían que los próximos minutos serían más importantes que todo el vuelo. Leonard respiró hondo antes de que el avión redujera la velocidad a paso de tortuga y sonara la señal del cinturón de seguridad. En su mente, las palabras ya estaban grabadas, esperando el momento oportuno. A veces la pista no es para aviones, es para que la verdad aterrice. La puerta de la cabina se abrió con un siseo metálico, revelando un estrecho pasillo de agentes de seguridad uniformados, hombro con hombro a lo largo de la pasarela. Sus rostros permanecían impasibles, su postura rígida, como si les hubieran advertido que se avecinaban problemas. Dean Harland fue el primero en dar un paso al frente, moviéndose con una urgencia casi teatral. Su voz salía en ráfagas agudas y apresuradas, su mano cortando el aire mientras señalaba a Leonard Cross. Las palabras eran demasiado bajas para oírse a más de unos metros, pero su tono, con tintes de acusación, era inconfundible. Antes de que Dean pudiera terminar su relato, uno de los oficiales, un hombre alto de mandíbula cuadrada y presencia serena pero autoritaria, levantó la mano en una silenciosa orden de silencio. Dean cerró la boca de golpe, aunque sus ojos aún brillaban con la energía inquieta de alguien desesperado por controlar la historia. La mirada del oficial se desvió hacia Leonard. «Señor», comenzó el oficial con voz firme pero alerta, «necesitamos escuchar su versión del incidente». Leonard lo miró a los ojos sin pestañear. Miles estaba acunado firmemente en un brazo. Su pequeño pecho subía y bajaba con respiraciones superficiales e inquietas. «Daré mi versión», respondió Leonard con calma, «pero solo en presencia de un abogado, y quiero que quede claro, nadie borra, confisca, ni interfiere con las grabaciones de los pasajeros. Todas las declaraciones y pruebas permanecen intactas». La formalidad en el tono de Leonard tuvo un efecto inesperado. El oficial dudó un instante, intercambiando una breve mirada con el hombre a su lado. No fue desafío lo que oyeron, sino una autoridad mesurada, de esas que los hacen retroceder instintivamente y reevaluar la situación. Esa pausa momentánea fue todo lo que Marcus Dren necesitó. Moviéndose con la eficiencia experta de quien había anticipado este momento exacto, Marcus se acercó a Leonard, hablando en voz baja y rápida. «Los reuniré antes de que la aerolínea intente dispersarlos».
Se dirigió hacia el grupo de pasajeros que había presenciado el incidente a bordo, guiándolos con sutiles gestos hacia una zona de asientos cercana, justo detrás del flujo de pasajeros que desembarcaban. El joven que había filmado el enfrentamiento se puso de pie primero, con el teléfono aún en la mano, la pantalla iluminada como si no hubiera dejado de grabar desde el despegue. El hombre de negocios de la segunda fila, con su elegante traje ligeramente arrugado por el largo vuelo, lo siguió sin decir palabra, con la mandíbula apretada y la mirada fija al frente. El investigador legal fuera de servicio del 3B cerró el pequeño grupo, con expresión indescifrable, pero con una presencia firme. Los tres hombres se movían como uno solo, desconocidos hacía unas horas, ahora unidos por el acuerdo tácito de que su testimonio podría decidir el curso de lo que estaba a punto de suceder. Dean, mientras tanto, fue interceptado por un supervisor con blazer oscuro, quien lo apartó unos pasos. La mano del supervisor se posó firmemente en el hombro de Dean, no para consolarlo, sino como para mantenerlo en su sitio. Hablaron en voz baja, pero el lenguaje corporal de Dean lo delataba, sus hombros encorvados a la defensiva, una mano gesticulando violentamente hacia el grupo de Leonard, la otra cerrada en un puño a su lado. Su rostro oscilaba entre la indignación y la creciente conciencia de que el control de la situación se le escapaba. Leonard permaneció donde estaba, con una postura tranquila, pero deliberada. No se apresuraba a explicarse, no se esforzaba por ganarse la simpatía. Comprendía que cada movimiento que hiciera allí moldearía la percepción. Su mirada pasó de los oficiales a los testigos, observando cómo permanecían unidos en silenciosa solidaridad. Podía sentir el peso del momento oprimiendo, pero también reconoció la influencia que ofrecía. Los sonidos de la terminal, las maletas con ruedas, las llamadas de embarque lejanas, el parloteo apagado de los viajeros, parecían extrañamente amortiguados allí, en la estrecha pasarela. El espacio parecía un umbral, a un paso de la reivindicación o de ser arrastrado a la narrativa cuidadosamente construida de la aerolínea. Leonard había estado en negociaciones de alto riesgo antes, pero nunca en una donde la seguridad de su hijo hubiera sido el primer paso. Ajustó su agarre sobre Miles, la pequeña mano del bebé se curvó instintivamente en la tela de su chaqueta. La mente de Leonard se movía con silenciosa precisión, ya planeando la secuencia de lo que debía suceder a continuación. Asegurar las imágenes, consolidar las declaraciones de los testigos y garantizar que el primer relato oficial registrado se hiciera en sus términos, no en los de ellos. Esto no había terminado ni de lejos. Lo que acababa de ocurrir en ese avión era más que un acto aislado de crueldad. Era un síntoma de algo más profundo, algo arraigado en la cultura que había permitido a un miembro de la tripulación creer que podía actuar sin consecuencias. Leonard comprendió que reprender a Dean no significaría nada si el sistema que lo protegía permanecía intacto. Mientras la voz baja del supervisor seguía murmurando en el oído de Dean y los oficiales mantenían su vigilancia silenciosa, Leonard sintió que la claridad se asentaba en su pecho. Ya no se trataba de una sola confrontación. Se trataba de desmantelar el escudo que se había ocultado tras disculpas educadas y lagunas procesales durante demasiado tiempo. Respiró hondo, con la voz firme en su mente, mientras miraba fijamente al oficial más cercano, indicando en silencio que estaba listo cuando llegara la asesoría legal. No necesitaba apresurarlos. El verdadero poder residía en hacerlos esperar. Leonard sabía que esta era solo la primera escaramuza de una guerra mayor, una guerra no solo por justicia personal, sino por desmantelar la cultura oculta que permitió que este acto ocurriera. El final de un vuelo puede ser el comienzo de un ajuste de cuentas. Dean Harland estaba a mitad del pasillo de la terminal, flanqueado por dos supervisores de rostro severo, cuando Leonard Cross cruzó la puerta con Miles firmemente en brazos. Las luces del techo bañaban el suelo pulido con un resplandor frío, casi metálico, y el silencioso zumbido de la actividad aeroportuaria se veía interrumpido por el murmullo de los pasajeros, aún conmocionados por lo que habían presenciado. La mirada de Leonard se fijó brevemente en Dean. Ya no había ira en su expresión, solo una firmeza controlada que parecía desconcertar a cualquiera que lo mirara a los ojos. Dean evitaba mirarlo por completo, con una postura tensa y un paso rápido, como si cada paso hacia la oficina de seguridad
pesara más que el anterior. De entre la multitud cerca de la zona de asientos, emergió Nolan Graves. Alto, de hombros anchos y vestido con un impecable traje color carbón, llevaba una delgada carpeta de cuero bajo el brazo. Su llegada no fue apresurada, sino deliberada, con la serena precisión de un hombre que entendía que cada segundo contaba. Sin saludos ni preámbulos, Nolan se dirigió directamente a un par de pasajeros que habían estado filmando antes, con voz baja pero autoritaria. «Díganme exactamente qué vieron. Necesito sus declaraciones mientras los detalles aún estén frescos». Su bolígrafo ya estaba suspendido sobre un bloc de notas mientras escuchaba, anotando nombres, números de asiento y momentos clave. No solo estaba recogiendo testimonios, sino que estaba asegurando la narración antes de que nadie más pudiera reescribirla. Leonard lo observó trabajar mientras cambiaba suavemente a Miles en brazos, murmurándole palabras tranquilizadoras al niño. Por encima del hombro de Nolan, vio que conducían a Dean hacia una puerta lateral. Los supervisores que lo escoltaban no hicieron ningún intento de dirigirse al creciente grupo de espectadores, con la mirada fija al frente y movimientos casi mecánicos. Fue un traslado silencioso, pero las miradas intercambiadas entre los viajeros cercanos sugerían el efecto contrario. Parecía una admisión. Victor Hames se acercó desde el otro extremo del vestíbulo, con paso rápido, traje impecable y una sonrisa cuidadosamente forjada. Sus ojos escudriñaron la escena como si evaluara dónde aún podía ejercer influencia. Al llegar a Leonard, su tono fue suave, incluso comprensivo. «Señor Cross, me gustaría resolver este asunto discretamente. Para comodidad de todos, quizás podríamos pasar a un privado». Leonard no lo interrumpió, pero su silencio dejó clara su negativa antes de hablar. Cuando Víctor terminó, la respuesta de Leonard fue tranquila, firme y definitiva. «La discreción ya no es posible». Las palabras se cruzaron entre ellos como una puerta cerrada. Algunos pasajeros que estaban cerca se acercaron, su lenguaje corporal formando una barrera tácita contra cualquier intento de alejar a Leonard. Marcus Dren estaba en constante movimiento, zigzagueando entre pequeños grupos, confirmando que los testigos tuvieran la información de contacto de Nolan y asegurándose de que nadie se alejara antes de dar su versión. Se inclinó hacia un joven que apretaba su teléfono con fuerza. «Guarda ese video. Haz una copia de seguridad en una unidad segura. Si alguien de la aerolínea lo solicita, remítelo a nosotros». El joven asintió rápidamente, mirando a Leonard por encima de Marcus con una mezcla de respeto y determinación en los ojos. Tras las amplias ventanillas de la terminal, se había congregado un pequeño grupo. Se apiñaban contra el cristal, filmando la expulsión de Dean. Los supervisores que lo protegían parecían cada vez más tensos bajo el escrutinio. Su anterior confianza se desvanecía bajo el resplandor de las pantallas de los teléfonos. Leonard podía sentirlo, el cambio de ritmo. Este ya no era un incidente controlado y limitado. Se estaba desatando, extendiéndose a un espacio donde los comunicados corporativos y las disculpas ensayadas tendrían dificultades para seguir el ritmo de la propagación de pruebas crudas y sin filtrar. Nolan regresó al lado de Leonard, con una leve sonrisa en la comisura de los labios. «Tenemos suficientes testimonios como para hacer sudar a su equipo de relaciones públicas», murmuró. Leonard asintió, sintiendo el peso del momento. Lo que había comenzado como un acto de arrogancia dentro de una cabina presurizada era ahora una historia con testigos, grabaciones y una creciente audiencia pública. La aerolínea intentaría sofocarlo, lo sabía, pero también sabía que la verdad ya se les había escapado. Algunos fuegos, pensó, ardían con más fuerza cuando intentabas contenerlos. Leonard ajustó su agarre sobre Miles y miró más allá de Víctor, más allá de la figura de Dean que se alejaba, hacia la multitud que crecía. Los murmullos habían pasado de la confusión a la indignación silenciosa, y con cada minuto que pasaba, la determinación a su alrededor se endurecía. No necesitaba alzar la voz ni montar un espectáculo, la evidencia ya estaba en movimiento, y el mundo más allá de la terminal pronto la vería. Sentía el zumbido del aeropuerto bajo sus pies, el caos controlado de llegadas y salidas, pero en ese rincón de la terminal, toda la atención se había concentrado en una sola verdad. Leonard volvió a recorrer con la mirada la escena, grabando cada detalle en su memoria, no como el recuerdo de una víctima, sino como el plan para el siguiente paso en una lucha mayor.
Algunos incendios se propagan más rápido cuando intentas sofocarlos. Víctor se inclinó con un gesto invitador. Su sonrisa refinada era una máscara cuidadosamente elaborada. «Señor Cross, tenemos un salón privado disponible para su comodidad», dijo, con un tono que se sumergía en esa calidez corporativa que sonaba más a táctica que a cortesía. Leonard entrecerró los ojos ligeramente, no con sospecha, sino al reconocerlo. Era un intento de apartarlo de la vista, de colocarlo en un lugar controlado, lejos de las cámaras, los testigos y el frágil impulso que se estaba gestando a su favor. Negó con la cabeza, con voz firme pero firme. «Number, quiero que cada conversación quede grabada, delante de las personas adecuadas». La sonrisa de Víctor se mantuvo, pero una leve contracción en la comisura de su mandíbula delató la primera ruptura de su compostura. Antes de que el gerente pudiera responder, Nolan dio un paso al frente, con su carpeta de cuero bajo el brazo, hablando con la serena precisión de quien ya había orquestado escenas como esta. «Entonces hagámoslo en una sala de espera central», sugirió, dirigiendo la mirada deliberadamente hacia el espacio abierto de la terminal, más allá del control de seguridad. Alta visibilidad. Así nadie podrá decir qué sucedió o qué no. Leonard asintió, dirigiéndose ya hacia el espacio más iluminado, donde las filas de asientos estaban bañadas por la fría luz que entraba por los amplios ventanales. Los pasajeros se arremolinaban, algunos observando con curiosidad, otros sujetando discretamente sus teléfonos en ese inconfundible ángulo de filmación. El zumbido del intercomunicador del aeropuerto llenaba el aire, pero por debajo se percibía una tensión, un zumbido de anticipación, como si toda la zona percibiera que no se trataba de una disputa cualquiera. Eligieron un grupo de asientos frente al vestíbulo, de esos que permiten ver todo desde múltiples ángulos. Mientras Leonard se acomodaba, aún abrazando a Miles contra su pecho, el investigador fuera de servicio del 3B dio un paso al frente. Su postura era erguida, su voz mesurada. «Puedo contar todo lo que vi desde el momento en que se llevó al niño hasta que lo rescataron». Cada frase era clara, precisa, con la cadencia de alguien entrenado para documentar detalles sin adornos. Su mirada no se apartó, y Leonard supo que este testimonio era oro, limpio, objetivo y difícil de desacreditar. Al otro lado de la terminal, Dean apareció de nuevo, abriéndose paso con paso firme hacia otro miembro de la tripulación. Hablaba con las manos, con gestos bruscos y apresurados, girando la cabeza hacia el grupo de Leonard más de una vez. Nolan, ya preparado, sacó el teléfono del bolsillo de la chaqueta y comenzó a grabar, inclinándose para que la lente captara cada movimiento de Dean. «Está construyendo su propia versión de los hechos», murmuró Nolan sin apartar la mirada. «Cuanto antes aseguremos nuestro propio cronograma, mejor». Leonard se inclinó hacia Marcus, con voz baja pero firme. «Ya no se trata solo de Dean», dijo, con la mirada fija en la bulliciosa terminal al otro lado del cristal. «Lo hacemos responsable, sí, pero también nos aseguramos de que la aerolínea cambie su forma de operar, políticas, capacitación, todo, para que nadie más tenga que librar esta batalla en pleno vuelo». Marcus apretó la mandíbula en señal de asentimiento, su presencia firme como una pared detrás del asiento de Leonard. A su alrededor, la atmósfera cambió. Quienes fingían esperar vuelos ahora se acercaban sutilmente, escuchando, grabando, ofreciendo una solidaridad silenciosa. Cada palabra, cada movimiento estaba bajo escrutinio público, y Leonard pretendía usar esa presión como una palanca. Su propia calma formaba parte de la estrategia. Cuanto más firme parecía, más se inclinaba la escena a su favor. En ese momento, Leonard comprendió la magnitud de lo que estaba sucediendo. La reunión con inversores a la que se dirigía seguía siendo importante, pero este era un legado diferente, nacido en el calor de la confrontación y bajo la mirada impasible del público. El aire olía ligeramente a café y aire reciclado, pero bajo él se percibía el aroma eléctrico de un punto de inflexión. Ajustó la manta de Miles con cuidado lento y deliberado, luego alzó la vista hacia el círculo de rostros que lo rodeaban. Testigos, aliados, desconocidos que habían elegido un bando sin mediar palabra. Su voz era firme cuando volvió a hablar, cada palabra una silenciosa declaración de intenciones. Cuando un hombre no tiene nada que ocultar, camina directo hacia la luz.
Las horas siguientes transcurrieron con una urgencia inquietante. Las brillantes luces de la terminal se reflejaban en los pulidos suelos de baldosas, haciendo que la escena pareciera clínica, casi quirúrgica, como si cada movimiento y palabra estuviera bajo un foco. Leonard estaba sentado en una silla rígida del aeropuerto. Miles dormía contra su pecho, la suave respiración del bebé, un ritmo constante que contrastaba con el caos que los rodeaba. Nolan Graves estaba a su derecha, abriendo su delgada carpeta de cuero con movimientos precisos, guiando a los testigos en sus declaraciones. Cada firma, cada fecha y hora se registraba meticulosamente, como si se construyera un muro inquebrantable ladrillo a ladrillo. Los funcionarios de la aerolínea rondaban por la periferia, hablando en voz baja. Sus frases cortas denotaban un aire de propaganda corporativa. Dos de ellos se acercaron juntos, con esa clase de sonrisas forzadas que nunca llegaban a sus ojos. Uno se inclinó ligeramente hacia adelante, modulando cuidadosamente la voz. «Nos gustaría resolver esto rápidamente, señor Cross. Este tipo de malentendidos pueden agravarse innecesariamente si no se gestionan». Leonard alzó la mirada bruscamente. «No use esa palabra», dijo con un tono sereno pero definitivo. La boca del funcionario se cerró con un clic audible, y su compostura se desvaneció por un instante antes de forzar otra sonrisa. Al otro lado del vestíbulo, Marcus se movía entre pequeños grupos de pasajeros como un director de orquesta. Revisó los teléfonos para asegurarse de que los archivos de video estuvieran guardados en varios lugares. Solicitó declaraciones escritas y confirmó la información de contacto. Todos los que habían visto o filmado el incidente ahora formaban parte del creciente círculo de aliados de Leonard. Su lealtad era discreta pero firme, y se reforzaba cada vez que miraban al grupo de gerentes de la aerolínea y veían su inquietud. Para la segunda hora, el ambiente había cambiado palpablemente. Empezaron a aparecer en línea clips cortos y temblorosos, la mano de Dean cerrando el contenedor, la expresión tensa de Leonard, las exclamaciones de sorpresa de los pasajeros. En cuestión de minutos, los clips habían sido republicados, ensamblados y compartidos en todas las plataformas. El teléfono de Marcus vibraba sin parar con alertas. «Se está incendiando», le murmuró a Nolan, mientras escudriñaba la avalancha de comentarios. El hashtag ya era tendencia, número Overhead Bin Baby, y con él, el nombre de Leonard. Cuanto más se difundía la noticia, más urgentes se volvían los susurros de la aerolínea. Victor Hames, el gerente regional, caminaba de un lado a otro cerca de la puerta de embarque con dos asistentes, con el teléfono pegado a la oreja. De vez en cuando, lanzaba una mirada al grupo de Leonard, con la mandíbula apretada. La confianza que había mostrado antes se había erosionado, reemplazada por una tensión frágil que lo hacía hablar más rápido por teléfono. Aún así, Leonard no se inmutó. Permaneció sentado, erguido, respirando con calma. Cada palabra que pronunciaba era intencional. Cada movimiento, deliberado. Cuando un reportero de un medio local se acercó con una pregunta vacilante, Leonard simplemente dijo: «Hablaremos cuando todos los hechos estén documentados». No era solo moderación, era control. Nolan continuó moviéndose con silenciosa eficiencia, transmitiendo las novedades a Leonard en breves murmullos. «Comunicado de prensa de la aerolínea», dijo en un momento dado. «Pero ya les llevamos la delantera. Los medios nos apoyan». Su mirada se dirigió a Víctor, que acababa de colgar el teléfono, con el rostro ahora adusto. La calma de Leonard ejercía una especie de presión. Se extendió por los testigos, haciéndoles erguirse, responder a las preguntas con mayor seguridad. Incluso Miles, acurrucado contra el pecho de su padre, parecía encarnar esa quietud, con sus pequeños dedos apoyados ligeramente en el borde de la chaqueta de Leonard. La imagen, padre e hijo en medio de la tormenta, ya se colaba en las noticias, acompañada de subtítulos sobre fuerza, dignidad y responsabilidad. Cada conversación se registraba, cada respuesta oficial se transcribía. Cuanto más documentaran, más difícil sería para la aerolínea manipular la verdad. Ya no se trataba solo de confrontar a un solo miembro de la tripulación, sino de exponer el sistema que había permitido que tales acciones pasaran desapercibidas. Leonard sabía que estaban ganando terreno, pero también sabía que la verdadera lucha apenas comenzaba. La calma en su rostro no era la ausencia de ira, era la máscara de un hombre que entendía el momento oportuno.
Al pasar la tercera hora, Nolan miró su reloj y asintió hacia Marcus. Tenían todo lo que necesitaban por ahora. Las imágenes aseguradas, las declaraciones de los testigos aseguradas, los contactos con los medios activados. El equipo de la aerolínea parecía, de alguna manera, más pequeño, disminuido por el creciente círculo de pasajeros que ahora actuaban como escudo. Leonard miró una vez más a las personas que lo habían acompañado, grabando sus rostros en su memoria. Esta también era su lucha, y tenía la intención de llegar hasta el final. Ajustó la manta de Miles, con la mano firme y la mirada despejada. En medio del ruido y el movimiento, permaneció inmóvil, el punto de referencia hacia el que todos parecían orientarse. A veces, la quietud es la forma más fuerte de resistencia. La grabación se detuvo en la imagen congelada. La mano de Dean en el pestillo, el pequeño cuerpo de Miles encajado en la sombra del compartimento superior y esa inconfundible sonrisa burlona en los labios de Dean. La imagen parecía vibrar en la sala. Su silencio era más denso que cualquier palabra hablada. Leonard se inclinó hacia adelante en su silla, con los codos apoyados en la mesa de conferencias y la mirada fija en la imagen granulada. A su alrededor, el equipo legal permaneció en silencio, dejando que el momento respirara. Un suave zumbido salió del proyector al pasar la siguiente imagen, mostrando los rostros sobresaltados de los pasajeros cercanos, con los ojos abiertos y los labios entreabiertos, sin emitir un solo sonido. «Ponla otra vez», dijo Leonard con la voz tranquila pero con un tono de hierro. Nolan pulsó el control remoto y la escena se desarrolló a cámara lenta. El movimiento de Dean no fue apresurado sino deliberado, controlado, una actuación destinada a imponer su dominio mientras fingía profesionalismo. El sutil intercambio de miradas entre Dean y otro asistente justo detrás de él fue más incriminatorio que el acto en sí. Los abogados de Leonard tomaron notas con trazos rápidos y precisos, y el rasguño del bolígrafo sobre el papel llenó el silencio. «Esto», dijo Malcolm Ward, el abogado principal, señalando la imagen donde la sonrisa de Dean se ensanchaba, «no es negligencia, es intencionalidad, y la intencionalidad lo es todo en un tribunal». Su tono tenía la fuerza de alguien que había desmantelado muchas defensas antes. La mirada de Leonard no se apartó de la pantalla, pero sus pensamientos se agitaron. Siempre había sabido que las acciones de Dean eran calculadas. Ahora tenía pruebas. La tensión en la sala aumentó cuando la grabación continuó revelando no solo el acto, sino también la falta de intervención del equipo circundante. Un asistente echó un vistazo a la escena y luego apartó la mirada rápidamente, como si quisiera borrar la imagen de su mente. Leonard apretó la mandíbula. El silencio en momentos como este era complicidad. La discusión giró hacia las opciones legales. «Seguimos adelante con una demanda personal y una demanda colectiva», dijo Malcolm, golpeando la mesa para enfatizar. «Se puso en riesgo a los pasajeros. Esto va más allá de ti, Leonard. Se trata de cualquiera que haya sido sometido a un trato inseguro en esa cabina». Leonard se recostó, considerando las implicaciones más amplias. Ya no luchaba solo por Miles. Era una oportunidad para desmantelar la imagen pulida que ocultaba la aerolínea. Antes de que pudieran concretar la estrategia, el teléfono de Nolan vibró sobre la mesa. Miró la pantalla, entrecerrando los ojos antes de responder en voz baja y cautelosa. «Nolan Graves». Una pausa. Frunció el ceño. «Más despacio. Empieza desde el principio». Todos en la sala se giraron hacia él mientras escuchaba, tamborileando con la mano libre a un ritmo constante sobre la carpeta que tenía delante. Cuando colgó, su expresión fue indescifrable por un instante, luego se agudizó. «Era Eric Drenner», dijo Nolan respirando hondo, «auxiliar de vuelo junior. Lleva meses reteniendo correos electrónicos internos que muestran que la gerencia ignoró múltiples quejas sobre el comportamiento de Dean. Dice que les dijeron que lo manejaran con discreción y no escalaran a la empresa». El cambio en la sala fue inmediato. Los abogados intercambiaron miradas rápidas y cómplices. Malcolm se inclinó hacia adelante. «¿Estás seguro de su credibilidad?» «He trabajado con denunciantes antes», respondió Nolan, reclinándose. Su tono no era el de alguien que está haciendo un trato. Tiene miedo, pero ya no quiere callar. Leonard procesó la información en silencio por un momento, repasando mentalmente la cadena de causa y efecto. Esto ya no era un simple acto de crueldad, sino un síntoma de una cultura que permitía que existiera sin control. Las pruebas que poseía Eric podrían convertir su caso,
de una apelación moral en un duro golpe legal. «Llévenlo a un lugar seguro», dijo Leonard finalmente. Su voz era firme, pero la decisión tenía peso. Si antes ignoraron las quejas, ahora no dudarán en ir a por él. Nolan asintió y empezó a hacer llamadas, con palabras bajas y deliberadas. Al otro lado de la mesa, Malcolm ya estaba reescribiendo el esquema legal. El testimonio de los testigos era contundente, la prueba documentada de un problema sistémico, devastadora. La mirada de Leonard volvió a la imagen congelada del proyector. La sonrisa de Dean parecía más pequeña ahora, menos segura, como si ya supiera que su tiempo había terminado. El camino a seguir ya no era cuestión de si podían ganar, sino de cuánto podrían cambiar en el proceso. Los muros que la aerolínea había construido para protegerse empezaban a mostrar grietas, y Leonard tenía la intención de abrir una brecha en cada una de ellas. El silencio en la sala regresó, pero esta vez estaba cargado, no de incertidumbre, sino de propósito. Leonard se enderezó en su asiento, con una determinación débil pero inquebrantable. La verdad se agudiza cuando la sometes a presión. El veredicto se dictó en una sala silenciosa y pesada, de esas donde cada sonido, el movimiento de papeles, el leve zumbido de las rejillas de ventilación, se amplificaba. Leonard se sentó a la mesa del demandante, con la espalda recta y la mirada fija en el rostro del juez. Las palabras fueron claras, deliberadas, y cada una impactó como un martillo sobre el acero. A Dean Harland se le prohibió trabajar permanentemente en la industria aérea. La propia aerolínea fue declarada responsable de negligencia grave. Se le condenó a pagar daños sustanciales y se le exigió implementar protocolos obligatorios contra abusos supervisados por una junta de revisión independiente. No hubo rastro de sorpresa en Leonard. Se había preparado para este resultado, había luchado por él pieza por pieza. Aún así, el peso del fallo lo oprimía, una mezcla de reivindicación y la aleccionadora conciencia de lo que había costado llegar a este punto. Cuando la sala levantó la sesión, Leonard no se apresuró a estrechar manos ni a recibir felicitaciones. Se levantó lentamente, ajustándose la chaqueta mientras Nolan Graves se acercaba por su izquierda. Marcus Dren llegó por la derecha. La familiar arruga entre sus cejas se suavizó por fin. Los tres intercambiaron una breve mirada, muda pero con cicatrices de batalla compartidas. «Se acabó», dijo Nolan en voz baja, aunque todos sabían que no era así, en realidad. Los labios de Leonard se curvaron en algo a medio camino entre una sonrisa y un reconocimiento sombrío. «Este capítulo se acabó», respondió, pensando ya en el trabajo que el fallo había puesto en marcha. Los ejecutivos de la aerolínea evitaron su mirada mientras salían. Dean no estaba en la sala. Su asesor legal le había aconsejado mantenerse alejado del ojo público. Pero Leonard no necesitaba verlo. La cuestión nunca había sido sobre un solo hombre, sino sobre el sistema que le había permitido actuar sin temor a las consecuencias. Ahí fue donde se libró la verdadera batalla, y ahí fue donde Leonard ganó. Semanas después, se firmaron los términos oficiales del acuerdo. Los informes de cumplimiento se presentarían trimestralmente, revisados por una junta directiva recién establecida. Leonard fue nombrado presidente, un cargo que le otorgaba supervisión directa de las operaciones de la aerolínea. No tenía intención de que se convirtiera en un rol meramente protocolario. Los protocolos no solo buscaban prevenir otro incidente con el compartimento superior, sino desmantelar una cultura de intimidación silenciosa y reemplazarla por la rendición de cuentas. Cuando Aerion Global obtuvo el contrato de defensa de $1.000 millones, los medios lo presentaron como una historia de regreso. Los inversores elogiaron la compostura de Leonard bajo la presión pública, señalando cómo su liderazgo en la crisis había fortalecido la reputación de la compañía. En la conferencia de prensa, se dirigió a una sala repleta de periodistas, con el sello de Aerion Global a sus espaldas. Esto nunca se trató de una victoria personal, comenzó con voz serena, pero con una fuerza que hizo que la sala se llenara de gente. Se trataba de un cambio sistémico. Se trataba de asegurar que lo que sucedió ese día no se repita. A nadie. Agradeció a los pasajeros que lo habían acompañado, llamándolos la prueba de que la decencia aún importa en la vida pública. En la primera fila, Miles estaba sentado junto a Marcus, balanceando las piernas.
Era demasiado joven para comprender la magnitud de lo que estaba sucediendo. Nolan, de pie justo detrás de ellos, recorrió la sala con la mirada, encontrando brevemente la de Marcus. Era una mirada que hablaba de las batallas que se avecinaban, de un movimiento que apenas comenzaba a tomar forma. Leonard también la percibió, y aunque no se detuvo en su discurso, sintió la misma oleada de determinación en su pecho. Los flashes de las cámaras capturaron no solo a un hombre que había ganado una batalla legal, sino a uno que había alterado las reglas de juego de toda una industria. Mientras la sala estallaba en aplausos, Leonard posó la mirada en su hijo, tranquilo, inconsciente, a salvo. El viaje había sido brutal, pero había valido la pena. De un acto de crueldad, nació un movimiento por la dignidad. Intentó ocultar a un niño como si fuera un lastre, pero 5 minutos después su carrera y su orgullo quedaron en el suelo. Apoya a los inocentes y exija responsabilidades. Suscríbase ahora. ¿Aviso legal? La historia que acaba de ver es ficticia. Aborda temas de racismo, abuso de autoridad y la puesta en peligro de personas vulnerables. Su propósito es concienciar sobre la importancia de la rendición de cuentas, la empatía y la protección de la dignidad humana, a la vez que invita a la reflexión sobre las consecuencias de las acciones discriminatorias e imprudentes.